Era el 27 de octubre de 1561, en un pueblo polvoriento de Venezuela llamado Barquisimeto. Las tropas del rey rodeaban la última casa donde se había refugiado Lope de Aguirre. El vasco sabía que todo había terminado. Su reino había durado apenas unos meses. Su ejército de 300 hombres se había reducido a un puñado de desertores aterrorizados. Entonces, hizo algo que hasta sus propios soldados consideraron monstruoso. Se dirigió a donde estaba su hija Elvira. La muchacha tenía 15 o 16 años. Era mestiza, y era lo único que Aguirre amaba en este mundo. La había traído consigo desde Perú, a través de miles de kilómetros de selva amazónica, río arriba y río abajo, protegiéndola durante toda aquella pesadilla de muerte y traición. «Encomiéndate a Dios, mi niña», le dijo con voz calmada. Elvira no entendió al principio. Luego vio el puñal en la mano de su padre. «Padre, ¿qué hacéis?», alcanzó a preguntar. «No quiero que te llamen hija del traidor», respondió Aguirre. Y antes de que ella pudiera suplicar o huir, le clavó el acero en el pecho. La chica cayó al suelo, mirándolo con ojos vidriosos. En menos de un minuto había dejado de respirar. Aguirre limpió la sangre del puñal en su propia ropa, salió de la habitación y les dijo a sus últimos hombres: «Ya no tengo nada que perder, podéis matarme cuando queráis». Y eso fue exactamente lo que hicieron. 2 arcabuzazos atravesaron su cuerpo. Luego, un soldado llamado Custodio Hernández le cortó la cabeza. La pusieron en una jaula de hierro y la exhibieron en una plaza durante meses, para que todos supieran lo que le pasaba a quien desafiaba al rey de España. Pero, ¿cómo llegó a ese momento de locura extrema un hidalgo vasco que había llegado a América 25 años antes buscando fortuna? ¿Qué convierte a un hombre en el primer rebelde que declara la guerra a su propio rey en el Nuevo Mundo? ¿Cómo pasó de ser un soldado más a autoproclamarse príncipe de la libertad y la ira de Dios? La historia que estás a punto de escuchar es tan brutal y alucinante que parece sacada de una serie de televisión. Pero sucedió de verdad, y todo comenzó con la búsqueda de una ciudad mítica de oro, perdida en el Amazonas. ¿Qué hace que un hombre pase de buscar fortuna a declarar la guerra a todo un imperio? Aguanta, porque esta historia tiene más giros que una montaña rusa. ¿Te está gustando? Apóyanos con un like y suscríbete para más. Escríbenos en los comentarios qué explorador quieres que contemos después. Ahora, para entender cómo un hombre llegó a semejante locura, tenemos que retroceder al Perú de 1559. Ponte en situación. Habían pasado casi 20 años desde que Francisco Pizarro conquistó el imperio inca. El oro había fluido a raudales al principio, pero para finales de los años 50 las cosas se estaban poniendo feas. Miles de soldados veteranos deambulaban por las ciudades sin nada que hacer. Hombres que habían arriesgado sus vidas, que habían sobrevivido a batallas infernales, que habían visto morir a sus compañeros y que ahora estaban igual de pobres que cuando llegaron. Era una época donde tu vida valía exactamente lo que valieras en combate. Si no tenías un título nobiliario o una encomienda con indígenas que te pagaran tributo, eras nadie. Imagina haber cruzado el océano, haber sobrevivido a guerras civiles donde españoles mataban españoles por el control del territorio y terminar mendigando en Lima o Cusco porque nadie te daba ni las gracias. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza tenía un problema gordo. Miles de tipos armados, entrenados para matar, resentidos hasta la médula y con mucho tiempo libre. Era una bomba de tiempo. Necesitaba alejarlos de las ciudades antes de que organizaran otra revuelta. Y ahí es donde entra la leyenda más jugosa de todas, El Dorado. Date cuenta de esto. Para mediados del siglo XVI, en América circulaban historias alucinantes sobre ciudades perdidas llenas de oro. Los españoles habían encontrado realmente imperios ricos como el de los aztecas y los incas. Así que, ¿por qué no iba a haber más? Las leyendas hablaban de un reino llamado Omagua,
en algún lugar del Amazonas, donde supuestamente el oro era tan común que los reyes se bañaban en polvo de oro cada mañana. De ahí viene lo del hombre dorado, el dorado. Ahora, la mayoría de las autoridades sabían que probablemente era pura fantasía, pero era la fantasía perfecta para enviar a todos esos soldados problemáticos a que se perdieran en la selva durante años. Con suerte morirían allá, y si por casualidad encontraban algo, pues genial. Eran tiempos donde la diferencia entre morir rico o morir pobre era apostarlo todo a expediciones suicidas. Un mundo sin medicina moderna, donde una herida infectada te mataba en días, donde navegar ríos desconocidos significaba no saber si estabas yendo hacia la riqueza o hacia tu tumba. Para los soldados veteranos como Aguirre, era su última oportunidad. Tenían 50 años en un mundo donde pocas personas llegaban a 60. Estaban tullidos por las heridas de guerra, amargados por años de promesas incumplidas y desesperados por conseguir algo antes de morir pobres y olvidados. La vida era corta y brutal. Mejor morir buscando oro en el infierno verde que terminar de limosnero en Potosí. Pero Lope de Aguirre no era un soldado cualquiera. Era un hombre con un resentimiento tan profundo que había estado esperando la oportunidad perfecta para explotar. Y esta expedición a El Dorado iba a ser esa oportunidad. Lope de Aguirre nació alrededor de 1511 en un pueblito del País Vasco, en el Valle de Araoz. Su familia era de hidalgos, que básicamente significa que tenían un apellido noble, pero ni un duro en el bolsillo. El lema familiar era: piérdase todo, sálvese la honra. Y Aguirre vivió toda su vida obsesionado con ese concepto retorcido del honor. No sabemos mucho de su infancia, pero sabemos que llegó al Perú en 1536, con 25 años, en una expedición de 250 hombres, comandada por un tal Rodrigo Burán. Al principio trabajó como domador de caballos. No era un líder, no era especialmente valiente ni brillante. Era solo uno más del montón. Pero había algo en Aguirre que lo hacía diferente. Era bajito, encorvado, con la cara chupada y fea según las crónicas. Tenía ojos encarnizados, esos ojos rojos de quien duerme poco y odia mucho. Cojeaba del pie derecho por una herida de guerra y tenía las manos deformadas por quemaduras de arcabuz que nunca sanaron bien. Lo que sí tenía era una lengua afilada. El hombre sabía hablar, sabía convencer, sabía encontrar los resentimientos de otros soldados y explotarlos. Era el tipo que en las reuniones nocturnas, cuando todos estaban medio borrachos, soltaba el discurso perfecto sobre lo injusto del sistema, lo mal que los trataban, lo que merecían después de tanto sacrificio. Durante los años 40, Aguirre participó en las guerras civiles que desangraron Perú. Los conquistadores se mataban entre ellos por el control del territorio. Aguirre luchó del lado del virrey contra Gonzalo Pizarro, el hermano menor del conquistador. En una batalla en un lugar llamado Chuquinga, recibió heridas graves que lo dejaron cojo para siempre y le quemaron las manos. ¿Y qué recibió como recompensa por su servicio? Nada, absolutamente nada. Los años pasaron. Aguirre seguía siendo un don nadie. Se movió a Potosí, la ciudad minera donde se extraía plata a espuertas, pero él seguía sin tener nada. Y aquí viene el momento que lo cambió todo. En 1551, un juez llamado Francisco de Esquivel lo condenó a recibir azotes públicos. Azotes. A un hidalgo. En público. Por supuestamente maltratar a trabajadores indígenas. Para que entiendas la magnitud de esto, en esa época, recibir azotes como un esclavo era la máxima humillación para alguien que se consideraba noble. No importaba si realmente eras pobre o no. Si tenías sangre de hidalgo, nadie podía tocarte así. Aguirre quedó destrozado psicológicamente. Durante 3 años, solo pensó en una cosa: venganza. En 1554, encontró al juez Esquivel en una calle.
Lo apuñaló hasta la muerte. Luego se acogió a una amnistía que daban por luchar contra otro rebelde, y así evitó el castigo. Pero el asesinato no le quitó el resentimiento. Al contrario, lo alimentó. Aguirre pasó los siguientes años convencido de que el sistema entero estaba podrido, de que los jueces eran corruptos, de que las autoridades favorecían a los amigos del virrey, mientras los soldados veteranos como él se pudría en la miseria. Tenía casi 50 años. Estaba tullido, pobre, amargado y con un odio profundo hacia todo lo que representaba el poder oficial. Solo le quedaba una cosa en el mundo que le importara: su hija Elvira. Nadie sabe exactamente quién era la madre de Elvira. Probablemente una mujer indígena o mestiza, con quien Aguirre tuvo una relación en algún momento. La niña había nacido alrededor de 1545, lo que significa que para 1560 tenía 15 o 16 años. Aguirre la protegía con ferocidad. Era lo único humano que le quedaba. Cuando en 1560 se anunció la expedición a El Dorado, comandada por Pedro de Ursúa, Aguirre vio su última oportunidad. Tenía casi 50 años, estaba cojo, pero seguía con fuerzas para una última aventura. Se inscribió en la expedición y convenció a los organizadores de que llevara a su hija con él. Era su última apuesta: o volvía rico o moría en el intento. No tenía nada que perder, pero había un problema. El comandante de la expedición, Pedro de Ursúa, no era el líder que estos hombres necesitaban, y Aguirre lo sabía. Pedro de Ursúa era todo lo que Aguirre no era: joven, apuesto, de buena familia navarra, con una carrera militar exitosa en Colombia y Panamá. A sus 34 años ya era capitán y tenía el favor del virrey. Era la nueva generación de conquistadores, más refinados, más educados, menos salvajes que los veteranos viejos. El virrey lo eligió personalmente para comandar la expedición a El Dorado. La idea era organizar una fuerza de 300 españoles, más personal de apoyo, construir bergantines en la selva, descender por los ríos Guallaga y Amazonas, hasta encontrar el mítico reino de Omagua, conquistarlo y regresar cargados de oro. Sobre el papel sonaba factible. En la realidad era una locura absoluta. La expedición se organizó durante meses. El virrey no escatimó en gastos, porque necesitaba que estos soldados problemáticos se largaran cuanto antes. Les dieron provisiones, armas, herramientas para construir barcos. Reclutaron a 300 españoles, 500 trabajadores indígenas, 50 esclavos negros. Era una operación masiva. Aguirre se unió sin hacer mucho ruido. No era de los capitanes ni de los líderes oficiales. Era solo un soldado más, aunque todos sabían que era peligroso. Su reputación de haber asesinado al juez Esquivel lo precedía. Pero precisamente por eso lo aceptaron. Querían hombres duros para esta misión imposible. Lo interesante es que Aguirre convenció a 2 mujeres mayores para que acompañaran a Elvira como dueñas. Las expediciones normalmente eran solo de hombres, pero a veces se hacían excepciones para esposas o familiares de los líderes. Aguirre usó todos sus contactos para conseguir ese permiso especial. Su hija viajaría con él. Y entonces sucedió algo que arruinaría todo desde el principio. Pedro de Ursúa estaba enamorado. Locamente, estúpidamente enamorado de una mujer llamada Inés de Atienza. Las crónicas de la época la describen como la mujer más hermosa del Perú. Era mestiza, hija de un conquistador español y una princesa indígena, viuda de un encomendero rico. Tenía 29 años, era educada, refinada, acostumbrada al lujo, y Ursúa decidió llevarla con él a la expedición al Amazonas. Date cuenta de la locura de esto. Llevaba a su amante de lujo a una misión de supervivencia extrema en la selva. Inés viajaba en litera cargada por esclavos, con baúles llenos de vestidos de seda y joyas. Cuando los demás hombres estaban remando hasta reventarse o construyendo barcos bajo la lluvia tropical, Ursúa estaba en su camarote con Inés.
Los soldados veteranos como Aguirre empezaron a murmurar desde el primer día. «Este comandante no tiene cabeza para liderar», decían. «Solo piensa en su mujer. Va a matarnos a todos por estar jugando al romance en medio de la selva». Y tenían razón. La expedición partió del puerto fluvial de Topesana, cerca del río Huallaga, en septiembre de 1560. Habían construido bergantines, unos barcos de río de 20 a 30 metros de largo, en un astillero improvisado en medio de la nada. Madera mal cortada, uniones mal hechas, velas remendadas. Eran ataúdes flotantes esperando hundirse. Aguirre observaba todo desde su posición de soldado raso. Observaba a Ursúa besando a Inés en cubierta, mientras los hombres remaban como galeotes. Observaba cómo algunos oficiales recibían privilegios, mientras los veteranos comían sobras. Observaba cómo la autoridad de Ursúa se erosionaba día a día, y empezó a hablar, en voz baja, en conversaciones nocturnas, cuando Ursúa no escuchaba. «Este hombre nos va a matar a todos», susurraba. «No le importamos, solo le importa su mujer. Si queremos sobrevivir, tendremos que tomar el mando nosotros». No era el único descontento. Había un grupo de oficiales que también odiaban a Ursúa. Fernando de Guzmán, amigo íntimo de Ursúa pero débil de carácter. Lorenzo de Zalduendo, un capitán ambicioso. Juan de Vargas, lugarteniente que se sentía menospreciado. Aguirre los fue identificando uno por uno. Los fue sondeando. Los fue convenciendo de que Ursúa tenía que ser removido del mando. No hablaba abiertamente de asesinato, no todavía. Hablaba de cambiar el liderazgo, de salvarse antes de que sea tarde. El 26 de septiembre de 1560, los bergantines empezaron a descender el río Huallaga hacia el Amazonas. 800 personas en barcos mal construidos, adentrándose en el corazón de la selva más grande del mundo. Era el inicio de la pesadilla, porque en cuanto entraron en la selva, todo lo que podía salir mal, empezó a salir mal. Y Aguirre estaba esperando exactamente eso. La escena era esta. Imagina 800 personas flotando en barcos que crujen con cada ola, en un río que parece infinito, rodeados de una selva tan densa que no puedes ver más allá de 10 metros. El cielo siempre está cubierto de nubes grises. Llueve casi todos los días. El aire huele a madera podrida y humedad constante. Los bergantines avanzaban a golpe de remo durante el día. Por la noche acampaban en las orillas, construyendo refugios improvisados con hojas de palma. Había que hacer guardias, porque de noche se oían rugidos de jaguares y todo tipo de sonidos que ponían los pelos de punta. La comida se empezó a pudrir casi de inmediato. El pescado que capturaban se llenaba de gusanos en horas por la humedad. El agua del río era turbia y había que hervirla, pero el fuego era difícil de mantener con todo mojado. Los hombres empezaron a enfermarse. Fiebres, diarreas, infecciones en las heridas. Y Ursúa seguía en su mundo paralelo con Inés de Atienza. El hombre pasaba horas en su camarote privado. Cuando salía, daba órdenes vagas y luego volvía a encerrarse. Los soldados lo veían besando a Inés en cubierta, mientras ellos remaban hasta que las manos les sangraban. Era una falta de respeto tan grande que hasta sus propios oficiales amigos empezaron a distanciarse. Uno de los bergantines se hundió a las pocas semanas. Nadie murió, pero perdieron provisiones valiosas. Ursúa apenas reaccionó. «Construyan otro», dijo, y volvió con su amante. «Aquí viene lo bueno». Mientras todo esto pasaba, Aguirre se movía entre los soldados como una serpiente. Hablaba en corrillos nocturnos. Señalaba las injusticias. Recordaba a los hombres lo mucho que habían sacrificado y lo poco que habían recibido. «¿Veis al comandante?», decía. «Él duerme en sábanas de seda, mientras vosotros dormís en el suelo húmedo. Él come carne fresca mientras vosotros coméis galletas mohosas. ¿Y qué pasará cuando encontremos el oro? ¿Creéis que lo compartirá con vosotros? Se lo quedará todo para él y su mujer». Los hombres asentían.
El resentimiento crecía. Descendieron el Huallaga durante semanas hasta llegar al río Marañón, que luego se convertiría en el Amazonas. Cada día era igual de miserable que el anterior. Lluvia, calor sofocante cuando salía el sol, mosquitos que picaban hasta volverlos locos, serpientes en las orillas, cocodrilos acechando. Algunos hombres empezaron a enfermarse de escorbuto, esa enfermedad terrible donde se te pudren las encías y se te caen los dientes por falta de vitaminas frescas. Otros sufrían fiebres tropicales que los dejaban delirando. Los que morían eran arrojados al río, porque no había tiempo ni energía para enterrarlos. Y Ursúa seguía sin tomar control de la situación. Date cuenta de esto. En las expediciones exitosas, el líder es el primero en sufrir, el primero en enfrentar peligros, el que inspira con su ejemplo. Ursúa era lo opuesto. Se había convertido en un peso muerto emocional que solo desmoralizaba a la tropa. Fernando de Guzmán, su amigo, empezó a dudar. Lorenzo de Zalduendo empezó a conspirar abiertamente. Juan de Vargas, el lugarteniente, dejó de obedecer órdenes sin discutir. Aguirre vio su oportunidad. En las noches, reunía a pequeños grupos de soldados leales. Les hablaba no solo de Ursúa, sino del sistema entero. ¿Sabéis qué?, decía. El problema no es solo Ursúa. El problema es que siempre nos tratan como esclavos. Luchamos por el rey, conquistamos tierras para la corona, y luego nos dan migajas mientras los nobles se quedan con todo. ¿Y si esta vez nos quedamos nosotros con el oro? ¿Y si nos liberamos de todos esos que nos explotan? Era un discurso peligrosísimo. Estaba hablando de rebelión contra la corona, de traición. Pero los hombres estaban tan desesperados, tan hartos, que empezaron a escucharlo. Pasaron los meses. Llegó diciembre. La expedición llevaba 3 meses en el río y apenas habían avanzado. No habían encontrado ningún rastro de El Dorado. Solo selva interminable, río interminable, muerte interminable. La noche del 31 de diciembre de 1560, acamparon en un lugar que los cronistas llamarían después Machifaro. Ursúa organizó una pequeña celebración de Año Nuevo. Hizo sacar las pocas provisiones de vino que quedaban. Invitó a sus oficiales a cenar. Mientras tanto, Aguirre reunió a sus conspiradores más cercanos. «Esta noche», les dijo, «cuando estén borrachos y distraídos. Esta noche terminamos con esto». Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. Porque mientras Ursúa brindaba por el nuevo año, hombres armados se acercaban silenciosamente a su tienda. Era medianoche del 1 de enero de 1561. Pedro de Ursúa estaba en su camarote con Inés de Atienza. Habían cenado, bebido algo de vino, y se preparaban para dormir. Afuera, los guardias hacían sus rondas habituales. Nadie vio venir a los asesinos. Un grupo de hombres liderados por un soldado llamado Alonso de Montoya se acercó silenciosamente. Llevaban espadas desenvainadas. Aguirre no estaba con ellos físicamente. Era demasiado inteligente para mancharse las manos directamente, pero había orquestado todo. Montoya y sus hombres irrumpieron en el camarote de Ursúa. El comandante apenas tuvo tiempo de gritar: «¿Qué es esto?», antes de que las espadas empezaran a clavarse en su cuerpo. Le dieron tantas puñaladas que los cronistas dicen que era imposible contar las heridas. Inés de Atienza empezó a gritar. Los asesinos la ignoraron por el momento. Su objetivo era Ursúa. Mientras esto sucedía, otro grupo fue a por Juan de Vargas, el lugarteniente. Lo mataron en su propia tienda antes de que pudiera defenderse. En cuestión de minutos, los 2 principales líderes de la expedición estaban muertos. El campamento se despertó en caos total. Hombres corriendo, gritos, gente tratando de entender qué había pasado. Los soldados leales a Ursúa buscaban sus armas, pero se encontraron rodeados por los conspiradores que ya estaban armados y organizados. Aguirre salió de su tienda caminando despacio, con esa cojera suya característica. No gritaba ni corría. Simplemente se plantó en medio del campamento
y empezó a hablar con esa voz que sabía usar tan bien. «¡Hombres!», gritó. «Ursúa está muerto porque nos estaba llevando a todos a la muerte. Era un comandante cobarde que solo se preocupaba por su mujer mientras vosotros os moríais. Ahora somos libres. Ahora decidimos nosotros». Algunos soldados lo vitorearon. Otros estaban en shock. Unos pocos pensaban en huir, pero ¿a dónde? Estaban en medio de la selva amazónica, a cientos de kilómetros de cualquier asentamiento español. Entonces, Aguirre hizo algo inteligente. En lugar de proclamarse líder él mismo, lo cual habría generado resistencia inmediata, propuso a Fernando de Guzmán como nuevo comandante. Guzmán era joven, noble, amigo de Ursúa y, lo más importante, débil. Aguirre sabía que podía manipularlo, y así, en la mañana del 1 de enero, Fernando de Guzmán fue proclamado el nuevo líder de la expedición. Pero todos sabían quién realmente mandaba. Lo que pasó después fue escalofriante. Aguirre ordenó que continuaran el viaje río abajo. Ya no hablaban de buscar el dorado. Hablaban de liberarse del yugo de la corona. Hablaban de convertirse en un ejército independiente que tomaría territorios por su cuenta. Inés de Atienza quedó prisionera en uno de los bergantines. Los hombres que habían sido leales a Ursúa fueron vigilados de cerca. Cualquiera que mostrara descontento era apartado silenciosamente. Durante las siguientes semanas, mientras los bergantines seguían descendiendo el Amazonas, Aguirre fue consolidando su poder. Empezó a eliminar a cualquiera que consideraba una amenaza. No todos de una vez. Eso habría causado pánico. Iba de uno en uno, con acusaciones inventadas, con juicios falsos. Este hombre planeaba traicionarnos. Este otro estaba enviando mensajes secretos a las autoridades. Siempre había una excusa, y siempre terminaba con el acusado siendo ejecutado o dejado en la selva para que muriera solo. Los soldados que quedaban empezaron a vivir en terror constante. Nadie sabía si sería el siguiente. Nadie se atrevía a contradecir a Aguirre. El vasco cojo se había convertido en el tirano absoluto de esa expedición flotante de locos. Y entonces Aguirre tuvo su idea más descabellada. En marzo de 1561, después de 2 meses del asesinato de Ursúa, reunió a todos los hombres en un claro de la selva. Hizo que sacaran pergamino y tinta, y les dijo: «Vamos a firmar un documento, un acta de rebelión. Vamos a declararnos independientes de España. Fernando de Guzmán será nuestro príncipe, y nosotros seremos sus súbditos libres». Hubo silencio. Luego uno de los hombres se atrevió a preguntar: «¿Estás loco? Eso es alta traición. Nos ahorcarán a todos». Aguirre lo miró con esos ojos rojos suyos. «Ya somos traidores. Ya matamos a un representante del rey. No hay vuelta atrás. O seguimos adelante y creamos nuestro propio reino, o morimos como perros cuando regresen a por nosotros». Tenía razón en una cosa. Ya no había vuelta atrás. Habían cruzado una línea que no se podía descruzar. El 23 de marzo de 1561, 186 soldados españoles firmaron el documento más peligroso de su historia. Era una declaración formal de guerra contra su propio rey. Proclamaban a Fernando de Guzmán como príncipe del Perú, tierra firme y Chile. Y al final del documento, con letra clara y firme, alguien escribió: «Lope de Aguirre, el traidor». Él mismo se puso ese apodo. No el valiente o el conquistador. El traidor. Era su forma de decir: «Ya sé lo que soy, y no me importa». Pero proclamarse príncipe en medio de la selva es una cosa. Mantener el poder es otra muy diferente. Y Fernando de Guzmán estaba a punto de descubrir que ser el títere de Aguirre tenía una fecha de caducidad muy corta. Los primeros meses de la rebelión fueron un caos organizado. Los bergantines seguían descendiendo el Amazonas, pero ya nadie sabía exactamente hacia dónde iban. El plan original de buscar el dorado había sido abandonado completamente. Ahora el objetivo era... ¿qué exactamente? Nadie lo tenía claro.
Aguirre hablaba de liberar a América del yugo español, de crear un reino independiente, de tomar territorios y establecerse como poder autónomo. Pero en la práctica, lo que estaban haciendo era flotar río abajo mientras ejecutaban a 1 o 2 hombres cada semana por conspirar contra el nuevo orden. Fernando de Guzmán intentaba actuar como príncipe. Se puso ropas más elegantes. Exigía que lo llamaran Su Alteza. Incluso organizaba ceremonias ridículas donde los soldados tenían que arrodillarse ante él. Aguirre lo dejaba jugar a rey, por ahora, pero había un problema creciente. La comida se estaba acabando. Las provisiones originales se habían agotado hacía meses. Dependían de lo que pudieran cazar o pescar, y eso no era suficiente para alimentar a 186 hombres más, el personal de apoyo. Los encuentros con pueblos indígenas a lo largo del río eran tensos. Algunos grupos locales eran amistosos e intercambiaban comida. Otros claramente querían que estos extraños barbados se largaran de su territorio. Hubo enfrentamientos, algunos violentos. Los españoles tenían arcabuces y espadas de acero, lo cual les daba ventaja, pero estaban debilitados por meses de malnutrición y enfermedades. En abril, algo cambió en Aguirre. Se volvió más paranoico. Empezó a ver conspiraciones en todas partes. Decía que Fernando de Guzmán estaba planeando traicionarlo, que algunos capitanes querían hacer las paces con el rey y entregarlo. Era probablemente cierto. Muchos hombres estaban aterrorizados y buscaban formas de escapar de esta pesadilla. Pero Aguirre no esperó a tener pruebas reales. Empezó otra ola de ejecuciones. Esta vez no solo soldados rasos. Empezó a eliminar a oficiales. Lorenzo de Zalduendo, uno de los capitanes originales de la conspiración, fue acusado de traición y ejecutado. Sus últimas palabras fueron: «Aguirre, Dios te castigará por esto». Aguirre respondió: «Si Dios existe, ya tendré tiempo de arrepentirme. Ahora tengo un reino que construir». Los hombres vivían en terror absoluto. Por la noche dormían con las armas cerca, no por miedo a la selva, sino por miedo a sus propios compañeros. Cualquiera podía ser acusado, cualquiera podía ser el siguiente. Y entonces llegó mayo, y Aguirre decidió que ya no necesitaba a Fernando de Guzmán. Lo que pasó fue esto: Guzmán estaba empezando a creerse realmente que era un príncipe. Empezó a dar órdenes sin consultar a Aguirre. Empezó a cuestionar algunas de las ejecuciones. «No podemos seguir matando a nuestra propia gente», le dijo a Aguirre una noche. Ejor Fatau. Aguirre lo invitó a cenar. Una cena privada, solo ellos dos y un par de sirvientes. Charlaron amigablemente sobre los planes futuros. Guzmán estaba relajado, confiado. En medio de la cena, Aguirre hizo una señal. 2 hombres entraron y sujetaron a Guzmán. El joven príncipe apenas tuvo tiempo de gritar antes de que le clavaran una daga en el costado. No lo mataron de inmediato. Lo dejaron desangrarse lentamente. Guzmán tardó horas en morir, gimiendo de dolor, suplicando ayuda que nunca llegó. Aguirre se quedó ahí, mirándolo, fumando tranquilamente. Cuando Guzmán finalmente exhaló su último aliento, Aguirre salió de la tienda y anunció: «El príncipe ha muerto. Yo soy el líder ahora. El que tenga problemas con eso, que lo diga ahora». Nadie dijo nada. Todos estaban demasiado aterrorizados. Y como para dejar claro que no habría más juegos, Aguirre ordenó ejecutar a Inés de Atienza esa misma noche. La mujer por la que todo esto había empezado, la amante de Ursúa, fue asesinada sin ceremonia y arrojada al río. Aguirre se autoproclamó príncipe de la libertad y la ira de Dios. Eligió esos títulos deliberadamente. No quería ser rey. Quería ser algo más aterrador: la personificación del castigo divino contra los tiranos. La ironía es que él era el peor tirano de todos. Durante las siguientes semanas, mientras seguían descendiendo el Amazonas, Aguirre estableció un régimen de terror absoluto. Las reglas eran simples: obedeces sin cuestionar, o mueres. No había término medio.
Los cronistas de la época dicen que Aguirre ejecutó al menos a 40 hombres durante esos meses, algunos por traición real, la mayoría por traición imaginaria. A veces los mataba solo porque se reían demasiado fuerte y él pensaba que se burlaban de él, o porque estaban tristes y eso desmoralizaba a la tropa, o porque se juntaban en grupos pequeños y él sospechaba que conspiraban. Vivir bajo el mando de Aguirre era como caminar sobre hielo fino, un movimiento en falso y caías al abismo. Cuando pensaban que ya no podía empeorar, llegaron al Atlántico, y Aguirre vio tierra española en el horizonte, una isla llamada Margarita, llena de colonos desprevenidos que no tenían idea del infierno que estaba a punto de desembarcar en sus costas. En julio de 1561, después de casi 10 meses navegando por los ríos, los bergantines de Aguirre salieron del delta del Orinoco y llegaron al Océano Atlántico. Habían atravesado literalmente el continente sudamericano de oeste a este por el camino más infernal posible. De los 300 españoles originales, quedaban poco más de 150. Los demás habían muerto de enfermedades, en combates con indígenas, ejecutados por Aguirre, o habían escapado internándose en la selva para morir probablemente de hambre. Aguirre miró el océano y tomó una decisión. No iban a buscar el Dorado. No iban a regresar a Perú para enfrentar un juicio. Iban a tomar territorios españoles por la fuerza y establecer su reino rebelde. La primera víctima fue la isla Margarita, en la costa de Venezuela. Era una isla pequeña pero próspera, famosa por sus perlas. Tenía una población de colonos españoles tranquilos que vivían de la pesca y el comercio. El gobernador era un hombre llamado Juan de Villandrando. Los bergantines de Aguirre aparecieron en el horizonte como barcos fantasma. Estaban destrozados por meses de navegación, las velas hechas jirones, los cascos agrietados. Los hombres a bordo parecían espectros, flacos, harapientos, con ojos enloquecidos. Los colonos al principio pensaron que eran náufragos que necesitaban ayuda. El gobernador Villandrando envió botes con provisiones. Error fatal. Aguirre y sus hombres desembarcaron y de inmediato tomaron control de la isla. No hubo batalla. Los colonos eran gente pacífica, no soldados. Se rindieron casi de inmediato. Villandrando fue capturado y llevado ante Aguirre. El gobernador le suplicó que tuviera piedad. «Somos súbditos del mismo rey», le dijo. «¿Por qué nos atacáis?» Aguirre sonrió con esa sonrisa torcida suya. «Ya no tenemos rey», respondió, y ordenó que ejecutaran a Villandrando en la plaza pública. Durante las siguientes semanas, Aguirre convirtió la isla Margarita en su base de operaciones. Saqueó las casas de los colonos ricos, tomó sus provisiones, confiscó sus armas. Varios colonos que intentaron resistir fueron ejecutados sumariamente. Pero Aguirre hizo algo más siniestro. Empezó a reclutar forzosamente a los hombres jóvenes de la isla. «Os unís a mi ejército o morís», les decía. Algunos aceptaron por miedo, otros intentaron escapar y fueron perseguidos. Entre las víctimas de Margarita hubo una mujer noble llamada Ana de Rojas. Aguirre la acusó de conspirar contra él, probablemente solo porque era de familia rica, y él odiaba a los nobles. La ejecutó personalmente. Resulta que Ana de Rojas era una antepasada lejana de Simón Bolívar. 2 siglos y medio después, otro rebelde venezolano lucharía por la independencia. Pero ese es otro cuento. Mientras controlaba la isla, Aguirre hizo algo que definiría su legado. Escribió una carta. No una carta cualquiera. Una carta al mismísimo rey Felipe II de España. La escena era esta. Aguirre sentado en la casa del gobernador muerto, con un pergamino frente a él y una pluma en la mano. A su alrededor, sus lugartenientes miraban con nerviosismo. Escribir al rey ya era osado. Pero lo que Aguirre estaba escribiendo era: Rey Felipe, natural español, hijo de Carlos Invencible. Así empezaba la carta. Y luego venía lo bueno. Durante párrafos enteros,
Aguirre insultaba al rey, lo acusaba de ingrato, de tirano, de explotar a sus soldados. Le reprochaba los años de servicio sin recompensa. Le decía que él, Lope de Aguirre, le declaraba formalmente la guerra. «Yo soy el traidor», escribió, «y lo seré hasta la muerte porque vos sois el traidor de vuestro pueblo». Era el insulto más grande que un monarca europeo había recibido hasta ese momento. No era una petición de perdón, no era una súplica, era una declaración de guerra abierta. Al final de la carta, firmó: «Lope de Aguirre, el menor de tus vasallos». Era sarcasmo puro. El menor de tus vasallos, que te está declarando la guerra y te está llamando tirano a la cara. Aguirre envió la carta con un mensajero que secretamente esperaba que desertara y la llevara a las autoridades españolas. Quería que el rey la leyera. Quería que todos supieran que él, un simple soldado cojo, había desafiado al imperio más poderoso del mundo. Mientras tanto, sus hombres empezaban a dudar seriamente de su cordura. Una cosa era rebelarse en medio de la selva donde nadie te veía. Otra muy diferente era insultar públicamente al rey de España. Eso no tenía perdón ni amnistía posible. Algunos oficiales empezaron a planear deserciones. Uno de ellos, Francisco Vázquez, logró escapar con un grupo pequeño. Robaron un bote por la noche y huyeron hacia tierra firme. Aguirre los persiguió, pero no los pudo alcanzar. Vázquez eventualmente llegaría a España y escribiría la crónica más detallada de toda esta pesadilla. Gracias a él, conocemos muchos detalles de lo que pasó. Las consecuencias inesperadas del éxito de Aguirre estaban llegando. Porque controlar una isla pequeña es fácil, pero ahora iba a intentar conquistar tierra firme. Y allí las autoridades españolas ya sabían que venía un loco asesino con un ejército de rebeldes. A finales de julio de 1561, Aguirre dejó la isla Margarita y desembarcó en la costa de Venezuela, en un puerto llamado Borburata. Con él llevaba a 150 hombres, la mitad voluntarios aterrorizados, la mitad reclutas forzosos que buscaban la primera oportunidad para escapar. Y llevaba a su hija Elvira. A través de todo el horror, las ejecuciones, la locura, Aguirre había protegido a esa niña de 15 años. La mantenía en la retaguardia durante los ataques, le conseguía las mejores raciones de comida que había, la defendía de cualquiera que la mirara mal. Era la contradicción viviente de Aguirre. Un hombre capaz de asesinar a sangre fría a docenas de personas, pero que amaba con desesperación a su hija mestiza. Las noticias de la masacre en Margarita habían llegado antes que él. Las autoridades españolas en Venezuela sabían que venía un ejército rebelde. El problema es que no tenían soldados suficientes para enfrentarlo de inmediato. Aguirre marchó hacia el interior. Tomó el pueblo de Borburata sin resistencia. Los habitantes huyeron antes de que llegara. Luego avanzó hacia Valencia, una ciudad más grande. Aquí es donde la locura de Aguirre empezó a mostrar sus consecuencias reales. Porque conquistar pueblos asustados es una cosa. Mantenerlos leales es imposible cuando eres conocido por ejecutar gente por capricho. En Valencia, Aguirre intentó presentarse como un libertador. «Vengo a libraros del yugo del rey tirano», les decía a los habitantes, pero nadie le creía. Veían a sus hombres harapientos y enloquecidos. Escuchaban las historias de las masacres. Sabían que este no era ningún libertador, era un psicópata con delirios de grandeza. Los hombres de Aguirre empezaron a desertar en masa, primero de uno en uno, luego en grupos. Por la noche escapaban y se refugiaban con las autoridades locales. Le contaban a todo el mundo las atrocidades que habían presenciado. Ofrecían unirse a las fuerzas del rey con tal de escapar de Aguirre. Aguirre respondió con más terror. Ejecutó a varios soldados que sospechaba de planear huir. Hizo que exhibieran los cuerpos en las plazas como advertencia. Pero eso solo aceleró las deserciones. Para septiembre, su ejército se había reducido a menos de 100 hombres.
y la mayoría de esos estaban buscando cómo escapar sin que Aguirre los matara. Las autoridades españolas finalmente organizaron una respuesta. Un militar experimentado llamado Diego García de Paredes reunió una fuerza de soldados leales y milicias locales. No eran muchos, pero estaban bien armados y, lo más importante, tenían moral alta. García de Paredes era el opuesto de Aguirre. Joven, competente, respetado por sus hombres. Había peleado en las guerras de Italia y sabía cómo liderar. Cuando se enteró de las atrocidades de Aguirre, juró capturarlo vivo y llevarlo a juicio. La persecución empezó. Aguirre huyó de Valencia hacia el interior, hacia la ciudad de Barquisimeto. Iba perdiendo hombres en el camino. Algunos desertaban, otros simplemente desaparecían en la noche. Durante la marcha, Aguirre se volvió completamente paranoico. Veía traidores en todas partes. Ejecutaba a soldados por el simple hecho de mirarle mal. Su hija Elvira era la única persona en la que confiaba. Los habitantes de Barquisimeto, sabiendo lo que venía, evacuaron la ciudad antes de que Aguirre llegara. Cuando él entró, encontró una ciudad fantasma. Ni comida, ni provisiones, ni gente a la que reclutar o aterrorizar. Era el fin. García de Paredes y sus fuerzas rodearon Barquisimeto. Aguirre y sus últimos 50 hombres quedaron atrapados. No había escape posible. Aguirre sabía que todo había terminado, pero en su mente retorcida todavía veía una forma de ganar. Si no podía tener su reino, al menos controlaría cómo terminaba su historia. Reunió a sus últimos soldados. «Sabéis que no hay salida», les dijo con esa voz calmada que era más aterradora que sus gritos. «Nos van a ejecutar a todos, pero podemos elegir cómo morir. ¿Queremos morir suplicando perdón como cobardes? ¿O queremos morir como los traidores que nos propusimos ser?» Los hombres lo miraron sin responder. La mayoría solo quería que esto terminara de una vez. Esa noche, más soldados escaparon y se entregaron a las fuerzas de García de Paredes. Le contaron que Aguirre estaba solo, prácticamente sin defensas, encerrado en una casa con su hija y menos de 10 hombres leales. García de Paredes podría haberlo arrestado fácilmente, pero decidió esperar. Quería que se rindiera. Quería llevarlo vivo a juicio para que todos vieran que el imperio no temía a un rebelde loco. El giro más inesperado de la historia estaba a punto de suceder, porque Aguirre tenía una última carta que jugar. Una carta que lo definiría no como un rebelde, no como un conquistador, sino como el monstruo que siempre había sido bajo la superficie. Era el 27 de octubre de 1561. Aguirre llevaba 3 días encerrado en una casa de Barquisimeto, rodeado por las tropas reales. Sus últimos soldados leales, apenas 6 o 7 hombres, dormitaban exhaustos. Llevaban semanas huyendo, sin apenas comer, sin dormir bien. Elvira Aguirre estaba en una habitación del fondo. La chica de 15 años había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Había presenciado ejecuciones, masacres, locura absoluta. Pero su padre siempre la había protegido del peligro directo. Esa mañana, Aguirre se levantó temprano. Miró por la ventana y vio las tropas de García de Paredes formadas en la plaza. Sabía que en cualquier momento vendría la orden final: rendirse o morir. Lo que pasó después fue relatado por los pocos testigos que sobrevivieron. Aguirre llamó a uno de sus hombres más cercanos. «Cuando yo muera», le dijo, «asegúrate de que le corten la cabeza al tirano». Hablaba de sí mismo en tercera persona, como si ya estuviera muerto. Luego fue a la habitación donde estaba Elvira. La chica lo vio entrar y sonrió. Su padre siempre la había protegido. Incluso en medio de este infierno, ella confiaba en él. «Mi niña», le dijo Aguirre con voz suave, «encomiéndate a Dios». Elvira dejó de sonreír. Vio algo en los ojos de su padre que la aterrorizó. «Padre, ¿qué decís?». Aguirre sacó su puñal, el mismo que había usado para matar a tantos hombres durante estos meses de locura. «No quiero que te llamen hija del traidor», dijo.
y antes de que ella pudiera reaccionar, le clavó el acero en el pecho. Elvira gritó, un grito cortado por la sangre que llenó sus pulmones. Cayó al suelo, mirando a su padre con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué después de protegerla tanto? Aguirre se arrodilló junto a ella. Las lágrimas corrían por su cara marcada por cicatrices. «Perdóname, mi vida», susurró, «pero no puedo dejarte en manos de estos perros. Te humillarían. Te llamarían hija del loco. Esto es mejor». Elvira murió en menos de 1 minuto. Su padre se quedó ahí, sosteniéndola, hasta que su cuerpo se enfrió. Luego se levantó, limpió el puñal y salió de la habitación como si nada hubiera pasado. Los soldados que quedaban con él lo miraron horrorizados. Uno de ellos, un hombre llamado Miguel Guerrero, susurró, «Has matado a tu propia hija. Ya no eres humano». Aguirre lo miró sin emoción. «Nunca lo fui», respondió. Y ahí fue cuando sus propios hombres decidieron que suficiente era suficiente. Guerrero y 2 soldados más se miraron entre ellos. Asintieron. Cargaron sus arcabuces mientras Aguirre estaba distraído mirando por la ventana. «¡Lope de Aguirre!», gritó Guerrero. «Te arrestamos en nombre del rey». Aguirre se giró. Vio los arcabuces apuntándole. Sonrió con esa sonrisa torcida. «Cobardes», dijo. «Ni siquiera tenéis el valor de hacerlo cara a cara». Guerrero apretó el gatillo. El disparo atravesó el pecho de Aguirre. Luego otro disparo. Y otro. 3 balazos en total. Aguirre cayó al suelo. No murió de inmediato. Quedó ahí tirado, tosiendo sangre, mirando el techo de madera. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron estas: «No merezco morir como un perro». Luego añadió algo que sonaba como una oración, pero estaba tan débil que nadie entendió qué decía. Tardó varios minutos en morir. Cuando finalmente dejó de respirar, Custodio Hernández sacó su espada y le cortó la cabeza. Salieron de la casa con la cabeza de Aguirre en alto. Las tropas de García de Paredes los recibieron con vítores. La pesadilla había terminado. Pero García de Paredes quería asegurarse de que todos supieran lo que le pasaba a los traidores. Ordenó que pusieran la cabeza de Aguirre en una jaula de hierro y la exhibieran en la plaza de El Tocuyo, un pueblo cercano. Durante meses, la cabeza del tirano estuvo ahí, pudriéndose bajo el sol tropical, siendo picoteada por buitres. Los habitantes pasaban y escupían. Los niños le tiraban piedras. Era la humillación final para un hombre que había buscado gloria hasta su último aliento. El cuerpo de Elvira fue enterrado sin ceremonia en un cementerio sin nombre. Nadie reclamó sus restos. Nadie lloró por la chica que había sido víctima final de la locura de su padre. Los demás conspiradores que sobrevivieron fueron juzgados. Algunos fueron ejecutados. Otros recibieron condenas de prisión o fueron enviados como remeros a galeras. Unos pocos lograron escapar y desaparecieron en la historia. La carta de Aguirre al rey Felipe II llegó eventualmente a España. El rey la leyó y quedó tan impactado que la guardó en sus archivos personales. Era el insulto más directo que un monarca había recibido jamás, pero también era la prueba de que el imperio tenía enemigos incluso entre sus propios soldados. Y aquí viene el final que nadie se esperaba, porque aunque Aguirre murió como un monstruo, su grito de rebelión resonó a través de los siglos, de formas que él nunca pudo imaginar. Después de la muerte de Aguirre, las autoridades españolas se dedicaron a rastrear a todos los supervivientes de su expedición. Querían saber exactamente qué había pasado durante esos 14 meses de locura en el Amazonas y Venezuela. Francisco Vázquez, el capitán que había logrado escapar de la isla Margarita, fue la fuente principal. Llegó a España en 1562 y escribió su Relación de todo lo que sucedió en la jornada de Omagua y Dorado. Es un documento increíble, donde detalla día a día los horrores que presenció. Gracias a Vázquez, sabemos que Aguirre ejecutó personalmente o ordenó ejecutar a aproximadamente 40 hombres. Algunos cronistas de la época hablan de 100 o más.
pero las evidencias documentadas apuntan a 40 víctimas identificadas por nombre. De los 300 españoles que salieron de Perú en septiembre de 1560, menos de 50 regresaron vivos. El resto murió en el río, por enfermedades, ataques de indígenas, ahogados cuando los bergantines se hundieron, o fueron ejecutados por Aguirre. Los bergantines en los que habían navegado por el Amazonas fueron encontrados semanas después, abandonados en la costa venezolana. Estaban tan destrozados que nadie los pudo reutilizar. Los dejaron pudrirse en las playas como monumentos a la expedición más desastrosa de la conquista. La historia de Inés de Atienza terminó siendo casi tan trágica como la de Elvira. La mujer por la que empezó todo, la amante que distrajo a Ursúa y dio excusa para su asesinato, murió asesinada en medio de la selva y su cuerpo fue arrojado al río sin ceremonia. Ni siquiera le dieron el entierro cristiano que cualquier español de la época habría esperado. Fernando de Guzmán, el joven noble que creyó que podía ser príncipe, quedó como un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando la ambición se mezcla con la debilidad. Su familia en España intentó limpiar su nombre, argumentando que había sido manipulado por Aguirre. No sirvió de mucho. En los documentos oficiales quedó registrado como traidor. Pedro de Ursúa, el comandante original, fue casi olvidado en medio del drama de Aguirre. Su familia tampoco pudo recuperar su honor fácilmente. Había fracasado en su misión, había perdido el control de sus hombres y había muerto asesinado en su propia cama. No era la muerte gloriosa que un capitán español esperaba. Lo que pasó con los pueblos indígenas del Amazonas que encontraron a estos locos es más difícil de rastrear. Sabemos que hubo enfrentamientos, intercambios, alianzas temporales, pero las crónicas españolas casi no mencionan los nombres de los líderes locales o los detalles de sus comunidades. Para los cronistas de la época, eran solo el telón de fondo de la historia española. La expedición a El Dorado que provocó todo esto fue oficialmente considerada un desastre absoluto. El virrey que la organizó, Andrés Hurtado de Mendoza, fue criticado por no controlar mejor a sus soldados, aunque técnicamente había logrado su objetivo: alejar a los veteranos problemáticos de Lima. El escándalo de la rebelión de Aguirre fue una vergüenza para la administración colonial. Durante años después, nadie se atrevió a organizar otra expedición grande al Amazonas. La zona quedó marcada como territorio maldito. Se decía que los espíritus de los marañones, como se llamaba a los hombres de Aguirre, vagaban por los ríos. La isla Margarita tardó años en recuperarse del terror de los 3 meses que Aguirre la controló. Los colonos que sobrevivieron pedían compensaciones a la corona. Algunos nunca las recibieron. Las familias de las víctimas, como la de Ana de Rojas, mantuvieron el resentimiento durante generaciones. Pero aquí viene algo fascinante. Con el tiempo, la figura de Aguirre empezó a transformarse en la memoria colectiva. En el siglo XIX, cuando América Latina empezó sus movimientos de independencia, algunos escritores rescataron a Aguirre como una especie de proto-revolucionario. El primer rebelde americano, lo llamaron. El hombre que 2 siglos y medio antes que Bolívar gritó independencia. Era una interpretación romántica y probablemente injusta. Aguirre no luchaba por ningún ideal noble. No quería liberar a nadie excepto a sí mismo. Sus motivaciones eran puro resentimiento personal, ambición egoísta y, hacia el final, locura pura. Pero la historia tiene formas extrañas de reinterpretar a sus villanos. Aguirre se convirtió en símbolo, aunque fuera un símbolo retorcido. Un último misterio o dato sorprendente sobre su vida. La carta que escribió al rey Felipe II se guardó en los archivos reales durante siglos. Cuando finalmente se publicó, en el siglo XIX, causó sensación. Era la prueba de que incluso en el imperio más poderoso del mundo, había hombres dispuestos a desafiar todo por pura desesperación. Lope de Aguirre murió el 27 de octubre de 1561.
acribillado por sus propios hombres después de asesinar a su propia hija. Tenía 50 años. Su reinado de terror había durado apenas 14 meses. Su legado concreto es bastante simple de resumir. 0 oro encontrado, 0 territorios conquistados permanentemente, 0 beneficios para nadie. Dejó un rastro de 40 cadáveres, una región aterrorizada y su nombre convertido en sinónimo de traición y locura. La cabeza de Aguirre estuvo expuesta en el Tocuyo durante al menos 6 meses. Luego desapareció. Nadie sabe si alguien la robó, si se pudrió completamente o si simplemente la tiraron cuando ya no servía como advertencia. No tiene tumba conocida. No hay monumento que lo recuerde. Su hija Elvira quedó enterrada en algún cementerio sin nombre de Barquisimeto. Nadie reclamó sus restos. Su existencia quedó reducida a unas pocas líneas en las crónicas. La hija mestiza del tirano, asesinada por su propio padre. Los bergantines que construyeron en la selva para navegar el Amazonas se pudrieron en las playas de Venezuela. Nadie intentó reconstruir esa ruta durante generaciones. El camino que Aguirre abrió entre Perú y el Atlántico, a través de los ríos, quedó abandonado como maldito. Sus compañeros supervivientes desaparecieron en el anonimato. Algunos cambiaron de nombre para evitar la vergüenza. Otros se escondieron en pueblos remotos, esperando que la historia los olvidara. La carta al rey Felipe II quedó archivada en los documentos oficiales. Durante siglos casi nadie la leyó. Pero cuando se publicó, siglos después, la gente quedó impactada por la audacia del insulto. Era la prueba escrita de que un simple soldado cojo había tenido el coraje, o la locura, de declarar guerra al imperio más poderoso de su época. La fortuna que buscó toda su vida nunca la encontró. Murió tan pobre como había vivido, aunque dejó un rastro de terror que muchos ricos no lograron igualar. Su familia en el País Vasco se enteró de su muerte meses después. No hay registro de que hicieran ningún esfuerzo por defender su memoria. El apellido Aguirre siguió existiendo, pero nadie quiso asociarse con Lope. Dato final sorprendente: en 1972, un director alemán llamado Werner Herzog hizo una película sobre Aguirre titulada Aguirre, la cólera de Dios. La filmó en la selva amazónica real, en condiciones casi tan duras como las que Aguirre vivió. El actor principal, Klaus Kinski, era tan difícil de manejar y tan violento en el set que Herzog dijo que fue como trabajar con el fantasma del verdadero Aguirre. La película convirtió a Aguirre en una especie de figura mítica, el conquistador que enloqueció en la jungla, el rebelde que desafió un imperio entero por puro orgullo, el padre que prefirió matar a su hija antes que verla humillada. Pero la realidad fue probablemente más triste que épica. Aguirre no era un héroe trágico ni un genio incomprendido. Era un hombre amargado que nunca superó sus humillaciones, que pasó décadas acumulando resentimiento y que cuando finalmente tuvo poder, lo usó para destruir a todos a su alrededor, incluyendo a la única persona que amaba. Su búsqueda de El Dorado terminó encontrando solo muerte. Su declaración de independencia duró lo que tarda en secarse la tinta. Su reino consistió en controlar temporalmente una isla pequeña y un par de pueblos venezolanos, y sin embargo, su nombre sobrevivió, no como el de los conquistadores exitosos que se hicieron ricos y fundaron dinastías. Sobrevivió como el del loco que se atrevió, como el del traidor que firmó con ese nombre, como el del hombre que escribió la carta más insolente de la historia colonial. Fue el primer rebelde de América, aunque fuera el peor tipo de rebelde: egoísta, cruel, despiadado. Gritó independencia 2 siglos y medio antes que Bolívar, aunque solo fuera para justificar su venganza personal contra el sistema que lo había humillado. Murió como vivió, violento, solitario, destruyendo lo poco bueno que tenía. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te imaginas vivir esa aventura? Cuéntanos en los comentarios qué explorador quieres que contemos después. Dale like si te gustó
y suscríbete para más historias increíbles de la historia real.